Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, mientras ya terminan de ingresar los últimos, buenas tardes a todos. Eh, bueno, en la clase de hoy un poco la clase de mañana, lo que vamos a ver es el desarrollo del trabajo práctico número 6, ¿sí? Que se corresponde a la unidad número 8 que se titula Detallado. ¿Sí? A ver, voy a compartir pantalla. Me avisan si alguien no ve la pantalla, ¿sí? En la plataforma, bueno, ya tenemos todo el material y tenemos un apunte. La idea es que lo puedan ver también, ya que tiene un ejemplo también desarrollado ahí, un poco de material de teoría. La clase, una presentación. Después tienen los videos de la clase teórica y de la parte práctica ya les dejé las consignas. Como voy abriendo. Les dejé también ahí un ejemplo resuelto, que se lo dejé hoy a la mañana. No sé si alguien tuvo la posibilidad de verlo, pero es el que vamos a seguir en la clase de hoy. Después tienen también ahí el capítulo 12 del reglamento CIRSOC, que tiene la mayoría de las reglamentaciones que vamos a utilizar para este práctico. Adicionalmente, les puse ahí únicamente las tablas referidas a este tema. Y son un par de hojas que es un resumen de lo que dice el reglamento, en realidad. Estas tablas, para los chicos que recién la están cursando, ahí tenían sentido, o tienen sentido cuando ustedes están haciendo el práctico, a lo mejor sin la computadora, o en la UNSA, o en clase, incluso para los parciales, podían rendir utilizando estas tablas. ¿Sí? Ahora me gustaría más que nos refiramos directamente al reglamento. Y si a alguien le sirve utilizar estas tablas, bueno, se las dejé ahí por las dudas. Y después, bueno, para que puedan subir el trabajo práctico. Recuerden de que el trabajo práctico, bueno, en teoría ya empezó el lunes con la clase de ingeniero Coan. Tenemos la clase de hoy, la clase de mañana, y todo lo que veamos entra en el parcial que tenemos el día lunes. Si es necesario, podemos dar a una clase de consulta adicional, ¿sí? Viernes, sábado, domingo, no hay ningún problema. Si no, cualquier cosa me van consultando a través del foro, que también tienen disponible el foro, o del grupo de WhatsApp. Bueno, todos pueden ver ahí las consignas del trabajo práctico. ¿Sí? Sí, sí. Bien. A ver, un poco por ahí voy a ir mirando la otra computadora porque tenemos poquito tiempo y traté de armar la clase lo más preciso posible para que ustedes me puedan ir siguiendo, ¿sí? Podamos ver el procedimiento de lo que tenemos que hacer acá. Primeramente, digamos cuál es el objetivo que tiene este trabajo práctico, que es, en mi criterio, uno de los más importantes. El objetivo principal es poder confeccionar todos los planos necesarios para poder ejecutar en obra, poder materializar toda la estructura. En este caso vamos a ver exclusivamente toda la reglamentación, todo lo referido a vigas.
Después en otros prácticos, de columna, de nudos, de losa, en cada práctico vamos a ir incorporando una parte del detallado para que al final ustedes ya puedan confeccionar, digamos, todos sus planos. Esto es muy importante porque el plano lo tiene que poder, en realidad el plano, los planos los van a ver todos los que estén en relación con la obra. Desde el revisor del Copaipa, si lo tiene que revisar algún agente de Agua del Norte, de DESA, dependiendo del tipo de obra, lo tiene que poder interpretar el encargado de la obra, el jefe de obra, el director de obra. Si tienen algún contratista, lo tienen que poder interpretar también, y de ahí transferirle a las personas que lo van a ejecutar. Entonces, para eso aquí más o menos vamos a dar algunos lineamientos de cómo hacer este plano de detalle. Recuerden que en el práctico 3 que vieron conmigo, el diseño de vigas, habíamos dicho que hacíamos un detalle provisorio, ¿sí? De la sección indicando las cosas básicas, y que todo esto lo íbamos a terminar de ver ahora, con este práctico. Hasta el momento, ¿qué es lo que vimos nosotros en prácticos anteriores? El diseño de vigas, el diseño a flexión, el diseño a corte. Con esto, ¿qué es lo que lográbamos? Era obtener secciones transversales. Nosotros decíamos, donde tengo los momentos máximos, bueno, voy a diseñar ahí, y llegábamos a una sección donde yo decía qué armadura tenía que poner. Con corte también hacíamos lo mismo. ¿Sí? Ustedes ya vieron en el práctico anterior cómo diseñar los estribos, si es necesario escalonar, si es necesario doblar barra, etc. Pero lo que no dijimos en flexión es cuál tenía que ser las longitudes de esas barras. Veamos aquí, por ejemplo, en este diagrama, que lo tenemos aquí de trabajo práctico, ¿cuál sería la longitud teórica, la longitud mínima que uno tendría que ponerle a las barras? Si yo tengo acá una sección de momento negativo, la armadura es superior. Entonces, mínimamente yo debería de garantizar que haya armadura donde tengo un momento. Entonces, por ejemplo, dibujando a mano, más o menos tendría que ponerle una armadura ahí. ¿Sí? Armadura superior con la longitud del diagrama de momento. De igual forma, en el otro extremo, tengo un momento negativo, tendría que ponerle una armadura aquí, y en el tramo, una armadura inferior. Fíjense que estoy abarcando la longitud del diagrama. Eso sería lo mínimo. Después lo que hay que tener en cuenta, también de que vamos a necesitar siempre colocar una armadura que se llama, que es del tipo constructiva, nosotros le decimos perchas. Si yo coloco esta armadura así mínima, de longitud mínima, todos los estribos, que ustedes vieron que necesito tener estribos, hay ciertas longitudes quizás en el centro de la viga que puedo no tener estribos, ¿sí? Pero lo aconsejable es tener en toda la longitud. No voy a poder atar esos estribos, no voy a poder mantenerlos vertical. Entonces, mínimamente, por si alguno no lo sabe, tenemos que colocar una barra en cada esquina de la sección. Esas barras les llamamos perchas y son de motivo constructivo. Ahora, no implica que tengan que poner sí o sí primero 4 barras en la esquina y después completarle con mi armadura.
¿sí? Utilizo de las mismas barras que yo seleccioné para cubrirme esa sección, 2 tengo que ponerla en las esquinas, ¿sí? Y esa la tengo que llevar continua de punta a punta. Es así. Ahora, ¿qué pasa si yo decido directamente poner todas las barras que yo calculé de punta a punta? O sea, que cubran toda la longitud de la viga. Bueno, podría ser, pero aún así, con este criterio, no estoy seguro si es lo que yo estoy necesitando o no. Lo que sí sé es que estoy desperdiciando material. Entonces, justamente ahí lo que tenemos que ver es cuál es la longitud que necesitamos. Ustedes más o menos ya vieron en la clase del lunes, en teoría, cómo determinar esa longitud, cuál es esa longitud que estamos buscando. Si pensamos la flexión, se produce la primera fisura, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede eh, las tensiones de tracción? Si no está fisurado, tenemos que hay tracción en el hormigón y en el acero. Si se fisura, todas las tensiones de tracción que tenemos en el hormigón pasan directamente a ser absorbidas por el acero. Debido a que el hormigón armado es un material compuesto, o sea, tiene que trabajar como material compuesto, no puede quedar trabajando independiente cada uno, como materiales simples, se producen tensiones de adherencia. Esas tensiones se producen en la superficie de contacto que tengo entre ambos materiales. En realidad no es exactamente en todo el perímetro de las barras, ¿sí? Porque más o menos como pudieron ver seguramente en la clase del lunes, nosotros utilizamos barras nervuradas, y pues si yo utilizaría barras lisas, con el efecto Poisson, se tracciona, reduce la sección y queda la barra suelta. Entonces justamente en esas nervaduras es que se produce el contacto entre ambos materiales. Seguramente vieron ahí las tensiones que se producían longitudinales, radiales, los tipos de falla, ¿sí? De fractura, de arrancamiento que queremos evitar. El tema es que en todo un entorno de esas fisuras se producen esas tensiones de adherencia. Entonces eso nos da más o menos una idea de lo que estamos buscando. En toda esa longitud de ese entorno de fisura, nosotros tenemos que garantizar que no haya un cambio brusco en las tensiones de tracción, y a su vez que las barras de acero puedan desarrollar su tensión de diseño, su valor de fluencia, que sería, bueno, 420 megapascales en el acero ADN 420 y el FI. Entonces, esa longitud del entorno donde se produce la transferencia de tensiones, llamamos longitud de anclaje, ¿sí? Y esencialmente lo que se centra es este práctico y lo que tenemos que calcular. ¿Me siguieron hasta ahí, verdad? Bueno, entonces vamos a ver dónde voy a necesitar calcular esas longitudes. Para eso vamos a definir lo que llamamos secciones críticas. Las secciones críticas con las que vamos a arrancar a resolver el problema son donde tengo momentos máximos. En este caso sería una sección justo donde tengo el momento máximo negativo en el extremo izquierdo, en el centro, en el tramo de la viga y en el extremo derecho. Esas tres secciones son las que tengo que analizar. Después, en base al análisis que vayamos haciendo, van a surgir otras secciones críticas
por ejemplo, a donde yo haga un corte de una barra. Y ahí me va a aparecer otra sección. Otras secciones críticas también son los puntos de inflexión, es decir, donde tengo los momentos igual a cero, tanto negativo como positivo. Fíjense que no necesariamente son el mismo punto, porque acá tengo el diagrama envolvente. Entonces, primeramente, esas son las secciones. A su vez, en cada sección, yo voy a ver qué es lo que sucede, como dije, en todo el entorno. Es decir, qué sucede hacia la derecha de la sección y hacia la izquierda. En función de la terminología que nos da el reglamento, llama la longitud de anclaje a longitud total. La longitud hacia la derecha o hacia la izquierda le llama longitud embebida. ¿Sí? Nosotros igual, como le llama L sub D, como longitud de desarrollo, a la longitud de anclaje le vamos a llamar así, pero por ahí tengan en cuenta esa diferencia. ¿Y cómo podemos materializar, digamos, esa longitud? Porque lo más obvio sería tener un tramo recto. Entonces calculo una longitud. Pero hay casos en los que no es posible tener un tramo recto. Por ejemplo, aquí en los extremos de viga, ¿sí? Donde seguramente esa longitud recta no entre. Entonces lo que podemos hacer es doblarla, tener barras dobladas, ya sean ganchos a 90 grados, a 180 grados. Y bueno, puedo tener una combinación de ambas. Puedo tener para esta sección, hacia la derecha recto, hacia la izquierda doblado. La sección del tramo seguramente voy a tener espacio, entonces voy a tener recto para ambos lados. Lo que respecta al cálculo, lo primero que vamos a determinar es la longitud de anclaje de cálculo, le vamos a llamar así, que es la longitud de anclaje asociada a cada una de las barras. Entonces, sin hacer todavía un análisis sobre el diagrama de momento, sobre no sé cuál sería la longitud final. Admitido. ¿Qué estaba? Ah, sí, la longitud de cálculo. Eso ustedes más o menos ya lo vieron en la clase del lunes. El reglamento me da una fórmula que proviene de ensayos experimentales, que tiene diferentes factores, diferentes coeficientes, todo lo que me influye a mí, todas las variantes que puedo tener que me influyen en esa longitud de anclaje. Eso por un lado. Después, lo que voy a hacer es calcular, es hacer lo que le llamamos la cobertura del diagrama de momento. Antes de ver lo de la cobertura del diagrama, esa longitud de cálculo yo puedo hacerla con la fórmula general, ¿sí? Que como vieron el lunes, o también puedo utilizar una fórmula simplificada que está en una tabla. Igual que como hacíamos en el práctico 3, en la flexión. Lo que tienen que tener en cuenta, yo puedo utilizar la fórmula, la expresión general, la simplificada, pero tengan en cuenta, si utilizo la fórmula general, voy a tener que hacer mayores cálculos, pero voy a obtener un valor más preciso. Si utilizo la fórmula simplificada, veo un par de condiciones, me dan una fórmula, lo hago rápido, pero siempre voy a obtener una longitud de anclaje mayor. Es decir que gano en tiempo, pero no pierdo en precisión. Eso hay que tener en cuenta. Una vez que tengamos esta longitud de cálculo, lo que vamos a hacer es el análisis de la cobertura del diagrama del momento. ¿Por qué? Porque el reglamento me exige, si bien me da estas expresiones de cálculo, me exige, podemos decirle así, una longitud de anclaje final mínima. ¿Esto por qué se debe? Por la forma en la que se propagan las fisuras. Como ustedes ya vieron en el práctico de corte, en el práctico anterior, por ejemplo, no diseñamos con el corte
máximo en el extremo. ¿Sí? Lo reducíamos a una distancia de, que es la altura útil, del filo del apoyo. Esto por cómo se propagaba la fisura a 45 grados. Acá sucede lo mismo, el mismo concepto. Entonces sí o sí necesitamos tener en cuenta ese criterio. Una vez que nosotros comparemos la de cálculo con la que me da el reglamento, también tengo que verificar algunas otras cuestiones que me exige el reglamento, ya sea para momento positivo o para momento negativo. Eso me lo dice explícitamente el reglamento. Cuando ya tenga verificado todo, ya tengo todo lo necesario para llevarlo al plano, para hacer el detalle. ¿Sí? Ese va a ser más o menos el procedimiento. Entonces veamos las consignas del trabajo práctico. Nos dice el problema 1. La siguiente figura muestra un pórtico central de una estructura destinada a viviendas y los momentos flectores últimos para la viga del primer nivel determinado del análisis de carga. O sea que tengo el diagrama envolvente. Tengan en cuenta aquí que tengo una simetría en el problema, ¿sí? No solo porque los momentos son iguales, es decir, que provienen de las cargas que seguramente eran iguales, sino que también tengo una simetría en la longitud. Si por ahí yo tenía cargas iguales, pero longitudes diferentes, bueno, los momentos me daban diferentes. Acá tengo simetría en las cargas, en la geometría, y también en los materiales. Porque estoy utilizando el mismo hormigón, el mismo acero, para los dos tramos. Entonces vamos a centrar nuestro análisis en el primer tramo, y después eso lo pueden, por simetría, aplicarlo en el segundo. Aquí tenemos los datos de la sección, tenemos los datos de las longitudes. Además nos dice el tamaño máximo del agregado grueso, la calidad del hormigón, la exposición, el tipo de acero. Me dice, en caso de requerir otros parámetros, fíjelo de manera razonable, indicándolos claramente. Otros parámetros pueden ser, por ejemplo, los estribos. ¿Sí? Si yo acá tendría un diagrama de corte, no, yo podría calcularlo. ¿Sí? Directamente podemos proponer, y lo que le aconsejo es que propongamos un estribo que sea constante en toda la longitud. ¿Sí? Para que podamos centrarnos ahora en entender la longitud de anclaje, y después, cuando ya tengan su diagrama de corte, escalonado y demás, lo van a poder aplicar más fácilmente. Entonces nos pide determinar en el inciso A los recubrimientos, en el inciso B los diámetros de las barras, las armaduras y la separación. Es decir, que tengo que aplicar todo lo que vimos en el práctico 3. Esto lo pueden hacer utilizando la tabla. ¿Sí? Para hacerlo rápidamente, obtienen una armadura, verifican armadura mínima, seleccionan las barras y verifican la separación. Eso en el inciso A y B lo pueden hacer tranquilamente. Porque sí, acá le ponemos como una condición que el diámetro máximo que utilicen para las barras sea de 16, o sea, un fiel 16. ¿Por qué? Porque si no, si ustedes pueden elegir diámetro del 32, del 40, y se puede reducir todo el problema a poner 4 barras en las esquinas. ¿Sí? Entonces no tendría que cortar nada y sería muy sencillo. En el inciso C, me dice diseñar todos los anclajes de las armaduras longitudinales y estribos. Y graficar indicando longitudes y diámetro y medida de doblado. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y para eso, yo les dejé el ejemplo resuelto en la plataforma, que para que podamos seguirlo de ahí y ustedes tengan para poder hacer el práctico. Acá lo que me recuerda es el tema de las perchas, que es lo que mencionamos al principio de la clase. El ejercicio 2 me dice proponer la ubicación y diseñar los empalmes de todas las perchas, efectuando el detallado de escala. Todo lo que es empalmes, eso lo vamos a ver en la clase de mañana. Porque está relacionado también a la longitud de anclaje. En el problema 3 me dice realizar en AutoCAD el plano de detalle correspondiente, indicando la escala. ¿Qué planos? Bueno, lo que me dicen estos incisos.
que sería, en resumen, la sección transversal, la sección longitudinal, detalles a un cambio de escala para que se vean mejor, sobre todo en los extremos de viga, y después la planilla de doblado. Para seguir todos estos ítems, acá le dejamos unas pautas, más o menos para que tengan idea de cómo debería de quedar. Y acá tenemos el corte longitudinal, la sección transversal, como les decía, el detalle, acá un cambio de escala, el detalle del empalme, la planilla de doblado. Sobre esto vamos a profundizar, como ya sería el último paso, en la clase de mañana. Lo que sí, antes que ya se nos termine el tiempo de esta reunión, lo que me gustaría es que veamos este detalle primeramente. No sé si se acordarán, pero en el práctico 3, que lo vieron conmigo, de flexión, yo le dije que llegábamos a un detalle facial, y que indicábamos con unas flechas las barras que habíamos elegido, poníamos el estribo, únicamente el diámetro, y bueno, poníamos el recubrimiento. ¿Cómo vamos a hacer el detalle eso? Bueno, de esta forma. Como se ve acá. Entonces, cuando armen su sección transversal, para poder arrancar con el problema, lo vamos a hacer así. ¿Qué es lo que nos cambia? Es que a cada una de las barras le vamos a poner un número. Vamos a poner el diámetro de cada barra y le vamos a poner un número. Eso es para que yo pueda después ese número referenciarlo en el corte longitudinal. Entonces yo viendo los dos detalles, el longitudinal y el transversal, es que me puede dar una idea, mejor dicho, me tiene que dar una idea de la armadura que contiene toda esa viga. Una aclaración aquí es que para este caso, una de las formas, y en realidad cuando sea esto posible, es hacer una sección que sea válida para toda la longitud de la viga. En este caso, para los dos tramos. Es decir, que serían 3 secciones por tramo, son 6 secciones reducidas en una sección envolvente, se podría decir. Sí, esto a veces, cuando se lo ponemos acá por cuestiones de espacio, para que lo tengan en cuenta, pero muchas veces es complicado hacerlo así. ¿Sí? En general, uno hace un detalle, una sección transversal por cada sección crítica que yo analizo. ¿Sí? Lo pueden hacer de esta forma, lo pueden hacer de la otra. Si yo lo hago de esta forma, lo correcto es poner esta sección, sin ponerle ningún nombre, ponerla al costado de la viga. Y que se interprete que es una sección envolvente. Quizá lo que es un poco incómodo para este caso es que el detalle de la sección longitudinal va a tener una escala. Porque yo puedo tener una viga de, no sé, 8 metros y tengo que dibujarla en el plano a cierta escala. Dibujaré un 50, por ejemplo. En cambio, la sección transversal que tiene 50 centímetros, lo tengo que dibujar a otra escala. Por ejemplo, no sé, uno en 10, uno en 20. Entonces, por ahí es un poco incómodo en el plano. Ya vamos a ver en el ejemplo que les voy a explicar ahora, yo tengo dibujadas 3 secciones. ¿Esto más o menos les quedó claro? Profe, ¿podría explicarlo de nuevo? La parte esa de cómo lo haríamos si no hacemos de esta forma. Si tendríamos que hacer en cada sección un dibujo distinto. Ah, bien. Bueno, pero esta forma más o menos la entienden, la pueden seguir. Claro, o sea, ahí en el diagrama, de acuerdo al diagrama trabaja en conjunto con el otro. Claro, la sección transversal y la longitudinal. Nada más que acá, fíjate que tenemos como una sección que no es válida para cualquier sección que yo pueda seleccionar. Es una sección envolvente.
Porque, por ejemplo, aquí yo tengo la barra 5 y la barra 6. Lo estoy anotando. Acá. Tengo la barra 5 y la barra 6, dibujada en el medio. Pero si yo me voy a la sección, esta que está acá, en el extremo izquierdo, no me dice que tengo la barra 5, por ejemplo. Entonces, mi sección de acá, la sección del primer tramo a la izquierda, sería únicamente, sería así. Así. Esa sección me representaría a mi extremo izquierdo. Incluso, tampoco tengo la barra número 2. Entonces, esta también debería de borrarla. ¿Sí? Esa sería mi sección en el extremo izquierdo, por ejemplo. Si me voy al medio, bueno, tengo que ver cuáles de las barras yo estoy marcando en el detalle longitudinal para poder interpretarla en el transversal también. Y por eso es que es un poco medio confuso, digamos, de esta manera. Bueno, por lo menos lo que lo veo yo, si les resulta más fácil así, es que no hay ningún problema. Veamos el otro caso en el que vos me decías. Te voy a compartir directamente la pantalla del ejemplo. Esperen que abra el ejemplo. Que de hecho ustedes lo tienen, digamos, en la plataforma y lo pueden observar de ahí también. Pero lo veamos acá. Compartir. Ahí estoy compartiendo, nada más que yo tengo en Word, si hay que hacer alguna edición. ¿Sí? Aquí tengo el mismo caso, dos tramos, la sección 1, 2 y 3. Fíjate que abajo tengo dibujada la sección 1 y está señalizada como sección 1. ¿Sí? Y todo esto es lo que yo tengo que encontrar en mi sección 1. Acá en un color, en un relleno negro, como tengo una sección de momento negativo, tengo que tener armadura superior. Y acá con un relleno negro, estoy mostrando la armadura superior. En la sección 2, tengo que tener armadura inferior, en la sección 3, superior. Si yo quisiera, puedo hacer un envolvente de estas tres secciones, como me está mostrando en el trabajo práctico. Pero como les digo, acá tenemos una sola viga de dos tramos, o puedo decir dos vigas continuas, pero si ustedes tienen que hacer cálculo de incluso una casa, van a tener un montón de pórticos con un montón de vigas, entonces ahí es un poco complicado poner el corte longitudinal con el transversal al lado. En general se ponen todos los longitudinales y después todos los transversales en otro plano y uno lo puede seguir más fácilmente. Pero esta es la idea. ¿Sí? Una sección 1, 2 y 3. Tendríamos que hacer el trabajo práctico así como lo estamos mostrando ahora, con las secciones. Se lo dejo a criterio de cada uno. Si le resulta más fácil con una sola sección, lo podés hacer así. Si te resulta